Después de toda esta charla súper interesante que nos ha estado contando Mario, tenemos ahora otra también súper interesante con Charo Sadava, que nos va a estar hablando sobre desarrollar el pensamiento crítico o el papel de la alfabetización mediática. Ayer surgió el tema durante varios momentos, así que hoy tenemos la oportunidad de hablar más a fondo sobre el tema. Charo es catedrática y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. En los últimos 20 años ha centrado su investigación en la relación de niños, niñas, adolescentes y la tecnología. Ha formado parte de numerosos proyectos de investigación en este ámbito, tanto en América Latina como en España y en Europa en general. Más recientemente se ha interesado por la competencia digital y la alfabetización mediática en el contexto de la lucha contra la desinformación, como parte del equipo de Iberifayer, en el que tenemos suerte de colaborar, que es el Hub Ibérico del EDMO. Y en 2022 fue parte del grupo de expertos de la Comisión Europea que trabajó en Tackling Disinformation and Promoting Digital Literacy Through Education and Training. Es también parte del proyecto Juventud en Transición del ICS de la Universidad de Navarra. Así que muchas gracias, Charo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Irene. Muy buenos días todavía, creo. Y bueno, y es un enorme placer estar aquí esta mañana, y quería comenzar agradeciendo a la Fundación de la Universidad Complutense, por invitarme a participar en este curso, y a Neutral también por contar conmigo en esta sesión. La verdad es que mientras escuchaba a Mario hace un rato pensaba que lo que os vengo a proponer de alguna manera complementa bien lo que él decía, ¿no? Es como la otra mirada que me parece que es necesaria, no tanto. Y luego diré porque no es la solución, porque también creo que no hay una solución, pero creo que es una parte necesaria en la solución, ¿no? Que tenemos que contemplar, que tiene que ver con la educación no solo de niños, niñas y adolescentes, con la educación de toda la ciudadanía, nos incluye también a todos los que estamos aquí. Pero sí que de una manera más concreta, estamos hablando también hace un mes, un poquito más de un mes, el Gobierno anunciaba la presentación del anteproyecto de ley para regular la presencia de la tecnología en todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología por parte de los menores, y destacaba como uno de los puntos principales de ese anteproyecto de ley la aparición de la alfabetización mediática como concepto, ¿no? O sea, la promoción de la alfabetización mediática, lo cual fue muy bienvenido, ¿no? por parte de quienes nos dedicamos a esto, de quienes consideramos que esto es una parte esencial, ¿no? Bien, cuando pensamos, entiendo que ya la situación del EDMO y Iberifayer ya se ha hecho ayer, por lo menos sabéis lo que es EDMO, sabéis lo que es en la lucha contra la desinformación, en la estrategia de la Unión Europea, de la Comisión Europea contra la desinformación. Una de las piezas, no la única, pero sí una de las piezas de esta estrategia ha sido la constitución de una red de centros, hubs, de observatorios alrededor de toda Europa, que tienen como misión monitorizar la desinformación, trabajar la alfabetización mediática y luego desarrollar investigación, ¿no? Que ayude a dar forma, ¿no? científica, con método científico, también a este fenómeno. En su origen, la Comisión intentó evitar que estos centros tuvieran una dimensión nacional y buscaba, ¿no? entornos más territoriales que aplicaran a varios países, y fruto de esta convocatoria de la Comisión Europea de hace 5 años nace el Observatorio Ibérico de Medio de Desinformación, que es Iberifayer, que se lidera desde la Universidad de Navarra, lo lidera el profesor Ramón Salaverría, y ahora en la segunda convocatoria hemos sumado a algunos otros socios, como es el caso de Neutral, y seguimos trabajando en este ámbito. Y uno de los paquetes de trabajo, uno de los working packages de este proyecto tiene que ver con la alfabetización mediática, y ese es uno de los motivos por los cuales estoy aquí hablando de esto, ¿no? O sea, por dar el contexto, ¿no? Lo cual ya nos sitúa un poco en
la relevancia y la importancia que tiene la alfabetización mediática en la lucha contra la desinformación. No solo, pero sí de una manera particular en estos tiempos en la lucha contra la desinformación. Digo, pero por irnos un poquito lejos en el tiempo de este fenómeno actual, pensaba en una realidad que quizá muchos recordéis, aunque sea, ¿no? la hemos estudiado, la hemos leído, incluso la hemos podido escuchar en algún momento. Noche de Halloween, año 1938, Estados Unidos. Orson Welles lleva a las ondas radiofónicas una novela, ¿no? La Guerra de los Mundos, ¿no? En la que, ¿no? de una manera, bueno, donde de repente empiezan a pasar cosas, ¿no? y la gente que está escuchando ese programa empieza a no ser consciente de si lo que está escuchando es una novela, si lo que está escuchando es algo que está pasando en la realidad, y ahí se produce un fenómeno de pánico social, ¿no? La gente empieza a mirar por las ventanas por si acaso los marcianos están llegando a la ciudad, ¿no? Y qué es lo que va a pasar. La gente se encierra en sus casas, no hay llamadas a la policía. Claro, este fenómeno, esta historia, esta anécdota, si queréis, nos sitúa un poco, nos pone un poco en la realidad de la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Y de la necesidad de que las audiencias conozcan cómo funcionan los medios, ¿no? Cómo se construyen las historias a través de los medios para poder interpretar correctamente, ¿no? Si lo que estoy escuchando es una ficción, es una noticia, es una opinión, es un programa de entretenimiento, ¿no? y por lo tanto tendré un código de interpretación para cada uno de los géneros. En aquel momento la audiencia, los medios y la radio también estaban dando sus primeros pasos, la radio de una manera, un medio más masivo. Por lo tanto, ni siquiera la radio tenía establecidos los géneros como los podemos tener establecidos hoy, y mucho menos la audiencia entendía que a través de un medio como la radio podían alternar distintos tipos de contenidos, ¿no? Esto apunta, de alguna manera, a la necesidad de entender cómo funcionan los medios, que al final, de una manera muy básica, luego daré algunas otras pinceladas un poco menos básicas, es de lo que se trata cuando hablamos de alfabetización mediática. Es decir, que la gente entienda cómo se construyen los medios, cómo funcionan los medios, para poder recibir y utilizar el contenido que los medios le proporcionan de una manera saludable, ¿no? Sin ser engañado, conociendo los límites y también las oportunidades que eso ofrece, pero es una historia, digo, que nos lleva muy lejos, ¿no? Incluso, bueno, que tiene que ver fundamentalmente con el origen de los medios de comunicación, ¿no? Cuando pensamos en la alfabetización mediática en este contexto, y si me tuviera que quedar con una idea con la que aquí hay expertos en este tema y no necesito dejar ninguna idea en su cabeza, pero para aquellos que no sean expertos en el tema de la alfabetización mediática, solo diría: la alfabetización mediática es una pieza más en el puzzle. Pero es una pieza necesaria, ¿vale? Es decir, hay muchas otras cosas que nos van a ayudar a hacer que la ciudadanía esté, que seamos sociedades cohesionadas, que avancen, que sepan utilizar bien los recursos a su alcance. No es la única, pero sí va a ser una pieza muy relevante, sobre todo, como veremos a continuación, en el entorno digital, donde los contenidos nos rodean las 24 horas del día, ¿no? Y entonces eso hace que todavía más la alfabetización mediática se convierta en una pieza esencial, ¿no? Por eso voy a hablar de tres cosas en esta intervención. Algunas cuestiones de carácter un poco más inicial o de contexto. Luego abordaré el tema en sí, ¿no? O sea, la relación entre alfabetización mediática y pensamiento crítico. De alguna manera la alfabetización, o de alguna manera no, porque hay una I ahí en medio, ¿no? Entre alfabetización mediática y pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no le corresponde exclusivamente a la alfabetización mediática. O sea, el desarrollo del pensamiento crítico es una de las metas de la educación en general, de cualquier sistema educativo, pero también la alfabetización mediática contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. O sea, no se trata de llevar toda el agua a mi molino, de decir, la única responsable de desarrollar el pensamiento crítico es la alfabetización mediática. Por supuesto que no, como veremos a continuación. Pero sí que también la alfabetización mediática puede ser clave en el desarrollo y la aplicación de ese pensamiento crítico. Y luego
ante el escenario que voy a dibujar, ¿no? Y que probablemente podáis también en cualquier momento interpelar, sugerir, no sé, decid cualquier cosa que os parezca que es pertinente, ¿cómo articular una respuesta eficaz? ¿No? O sea, ¿qué podríamos hacer o qué cosas se pueden hacer o hay que tener en cuenta para articular una respuesta eficaz a la situación que plantea el momento actual, ¿no? Entonces, algunas aclaraciones previas, ¿no? Bueno, la primera tiene que ver, perdón, me he ido hasta el inicio de nuevo. La primera tiene que ver con, bueno, hay mucho texto aquí, no os preocupéis que yo os lo cuento, no hace falta que... el reto que plantea la desinformación. Esto es quizá... La alfabetización mediática no es nueva, llevamos más de un siglo hablando de la necesidad de la alfabetización en la influencia y en el uso de los medios de comunicación, pero sí que es cierto que la desinformación, y sobre todo la desinformación reciente de los últimos 15 años, diría, ¿no? Ha sido de alguna manera la que la ha vuelto a poner en valor, ¿no? Que ha vuelto a sacar a la luz la necesidad de esta competencia que quizá habíamos olvidado a fuerza de convivir con ella o de pensar que ya la teníamos desarrollada, ¿no? También es verdad que en el caso de los medios hemos visto como en los últimos 20 años los medios se han revolucionado totalmente con la aparición y la generalización de la tecnología digital, y eso ha hecho que pasemos probablemente no sé cuántos de los aquí presentes o cuántas de los aquí presentes en su etapa escolar o tuvo la oportunidad de tener una radio escolar o el periódico en la escuela, ¿no? O sea, algunas iniciativas que en su momento eran iniciativas de alfabetización mediática que buscaban enseñar a los niños y a las niñas cómo se construía un periódico, ¿no? Y a veces éramos los reporteros o las reporteras en nuestra escuela y escribíamos las noticias para saber qué era una noticia, cómo se escribía, y nos sentíamos importantes cuando luego se publicaba, ¿no? En esos 2 folios que una vez al trimestre la dirección de la escuela publicaba, ¿no? y hacía llegar a las familias. Claro, eso hoy todavía se hace en algunos entornos, sobre todo la radio en la escuela es algo que todavía se hace. Pero la realidad es que para muchos niños y muchas niñas un periódico es un ente desconocido, ¿no? En cambio, si tú les hablas de un canal de YouTube o les hablas de Twitch o les hablas de TikTok, ¿no? Es una realidad que para ellos es mucho más habitual, mucho más familiar, y por lo tanto eso quiere decir que los programas de alfabetización mediática tienen que actualizarse, tienen que adaptarse a una realidad de consumo de contenidos que responde a unos parámetros distintos a los que eran hace 30, 40 años, cuando la alfabetización mediática tuvo otro boom, ¿no? en el mundo. Entonces, en este contexto de lucha contra la desinformación, la alfabetización mediática lo que propone o lo que se busca con este empuje nuevo, vigoroso, este nuevo vigor que está adquiriendo la alfabetización mediática, es desarrollar políticas, estrategias, acciones que capaciten a la ciudadanía para poder hacer un uso positivo y propositivo del contenido que se genera en los medios, entendiendo los medios no como radio, prensa y televisión, ¿no? Sino los medios, ¿no? en el entorno digital, ¿no? y que por supuesto son contenidos escritos, sonoros, audiovisuales, que consumimos a través de la pantalla de la televisión, pero también a través de nuestro móvil, a través de una tablet, ¿no? A través de múltiples pantallas que nos llegan a través de personas concretas, de marcas concretas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos frente a todo ese escenario de una manera que seamos capaces de reconocer esos mensajes desinformativos, de protegernos mejor de sus efectos nocivos? Los efectos nocivos de la desinformación son conocidos probablemente por todos los presentes. Quizá el más potente, o lo que realmente busca toda campaña desinformativa, es siempre erosionar la confianza de una sociedad, ¿no? O sea, puede generar ruido, puede generar preocupación, puede generar inseguridad respecto a una cuestión concreta, pero al final toda campaña desinformativa lo que busca es que no nos fiemos de las batas blancas, que no nos fiemos de los medios de comunicación, que no nos fiemos del gobierno. Finalmente, que no nos fiemos ni siquiera de las personas con las que comparto un grupo de WhatsApp, porque esas personas están generando también desinformación, ¿no? ¿Por qué esto es tan peligroso? Porque una sociedad democrática se construye necesariamente sobre la confianza, ¿no? Comenzamos depositando nuestra confianza en
las personas con las que trabajamos, para acabar depositando nuestra confianza en los gobiernos que elegimos democráticamente y que toman decisiones con las que podemos estar más o menos de acuerdo, pero confiamos que se hacen por el bien común, ¿no? Y si no estoy de acuerdo, pues ya votaré en contra la próxima vez para intentar que me representen mejor, pero sin confianza no hay democracia, ¿no? Las campañas informativas, vengan de donde vengan, pueden tener intereses comerciales y hay muchas campañas informativas, como decía antes Mario, ¿no?, que buscan vender cosas concretas, pero muchas veces lo único que buscan es generar desorden, ¿no? Desorden. Y el desorden genera desconfianza de una manera bastante automática. Bien, entonces, ¿es relevante esto ahora? Claramente sí, ¿no? Ahora hablábamos en el café del callo solar, ¿no? Por hablar de una cosa aparentemente menos importante, ¿no? Menos importante quizá que otras cosas, como un atentado, un atentado a un candidato presidencial en Estados Unidos, o no, la guerra de Ucrania, o Gaza y Palestina, o sea que hay muchísimas cosas que son muy importantes ahora mismo en la esfera pública, pero lo cierto es que es no solamente importante, es urgente. Es urgente que afrontemos el estudio y la puesta en marcha y el impulso de la alfabetización mediática a todos los niveles. Fundamentalmente porque en este cambio de escenario mediático, ¿no?, donde los medios tradicionales o las marcas tradicionales de medios han perdido también el papel de garantizar, o el papel de somos quienes te contamos lo que está pasando, y compiten no solo con otros medios de otros países o con nuevos medios sino compiten con cualquiera que tenga tiempo, una cámara, un móvil, ¿no?, y quiera contar cosas, sea o no periodista, sea o no tenga o no una intención lícita. Es particularmente relevante que nos aseguremos que la ciudadanía tiene los medios, los recursos para enfrentarse a esta realidad. Bien, iba a decir algo que se me ha olvidado, pero volverá, ¿no? Entonces, esto, ¿no? O sea, si antes era, decía, ¿no?, es particularmente acuciante la necesidad que tenemos de alfabetizar mediáticamente a la ciudadanía. Bien, como decía antes, esta es solo una pieza de un puzzle que, entre otras piezas, porque también puede ser un puzzle de 10 piezas, de 1000 piezas, probablemente sea de muchas más piezas de las que tengamos en la cabeza. Por supuesto, el puzzle también se completa con legislación que haga posible luchar contra la desinformación, o legislación que asegure que los medios tienen los recursos para poder hacer su trabajo con más profesionalidad, o que asegure que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden actuar contra aquellas personas que promueven la desinformación de una manera más eficaz, ¿no? O sea, necesitamos legislación que nos proteja. La legislación es necesaria, pero no suficiente. También es necesario, pero no suficiente, el papel de las prestadoras de las plataformas. La última, la Digital Service Act, que se ha aprobado hace unos meses en el entorno europeo, reconoce por primera vez apunta a la responsabilidad de las plataformas, que hasta ahora han vivido felices diciendo nosotros somos meros vehículos, los responsables de lo que se publica son los usuarios que lo publican, ¿no? Entonces que un usuario diga que se puede beber lejía para luchar contra el COVID no es mi responsabilidad, es responsabilidad exclusiva de quien lo publica. Esto cambió de una manera radical, ya había empezado a dar algunas señales antes, pero de una manera radical en la pandemia, cuando por primera vez se vio que ese tipo de mensajes podían afectar a la integridad personal de la ciudadanía. O sea, que había gente que podía ir a la tienda a comprar lejía, bueno, probablemente la compraría vía internet porque no podía salir a la calle, ¿no? y podía acabar muriendo, ¿no? Y entonces comenzaron a aparecer las etiquetas, si recordáis, ¿no?, a etiquetar los contenidos. Es posible que este contenido sea falso, ¿no? Es posible que este contenido no sea totalmente cierto, ¿no? Os animamos a consultar fuentes oficiales. Bien, ese fue un primer paso en el reconocimiento de una cierta responsabilidad que ha sido finalmente acuñado en la Digital Service Act en el ámbito europeo, ¿no? Porque esto no afecta a todos, no cae por igual en todas partes, ¿no? Pero y otra pieza también necesaria pero no suficiente es incrementar la tarea de los fact-checkers. O sea, ¿no? Tenemos, ¿no?, con esta... Claro,
La tarea del fact-checking es una tarea innata al ejercicio periodístico, ¿vale? Eso para empezar, o sea, cualquier periodista, cualquier medio de comunicación debería hacer una labor de fact-checking, ¿no? en las noticias que publica. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan o qué papel juegan los fact-checkers que se constituyen, ¿no? como entidades separadas, ¿no? de los medios de comunicación tradicionales? Bueno, en este caso tiene mucho que ver con esa emergencia de una realidad mediática donde hay muchísimos más contenidos que se generan por todo tipo de fuentes y por lo tanto los medios de comunicación no están, su labor no es estar al quite de cualquier cosa que circule por las redes para decir si eso es verdad o es mentira. Su tarea es otra, ¿no? Y efectivamente en esa tarea también tienen que cumplir con esos criterios de verificación de lo que publican. Pero tiene sentido que aparezcan unas empresas, unos servicios que de una manera particular ayudan a los usuarios de Internet a reconocer si eso que me está llegando por WhatsApp o eso que estoy viendo en Telegram o eso tal es un bulo o es verdad, ¿no? Entonces tiene sentido y por eso tiene sentido también esta pieza. Ya sé lo que iba a decir antes, que ahora me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Hace unos meses escuchaba a Iñaki Gabilondo que decía cuando hay inundaciones, hablando de, antes Mario hablaba del exceso de información, ¿no? Como parte del problema, ¿no? Y es en cierta manera a lo que estoy refiriéndome aquí, el exceso de contenidos, ¿no? Y decía Gabilondo, cuando hay inundaciones, el problema no es la falta de agua. Hay muchísima agua, de hecho demasiada agua, ¿no? Hay agua por todas partes. El problema es detectar dónde está el agua potable. Porque si te bebes el agua que tienes a tu alcance, que es cualquiera, o sea, probablemente no tienes más que abrir la puerta y tienes agua, te puedes morir, porque el agua probablemente está contaminada, no está. Entonces es súper relevante en épocas de inundaciones identificar dónde están los puntos de agua potable. Y él trasladaba esto al ámbito de la desinformación. Decía, en épocas de sobreinformación, en épocas de sobrecontenido, es particularmente relevante identificar esos puntos de información fiable, esos puntos de... Entonces, parte de eso tiene que ver también con, en parte, ese es uno de los objetivos de la alfabetización mediática, capacitar a la ciudadanía para encontrar esos puntos de agua potable, ¿vale? Yo me puedo entretener, puedo salir a chapotear en el agua sucia si quiero, luego ir a mi casa y me ducharé, pero no me voy a beber el agua sucia, porque sé que si la bebo tengo la posibilidad de desarrollar una gastroenteritis tremenda, ¿no? O de acabar en el hospital. Identificar, tener los elementos clave para encontrar esos puntos de agua potable, ¿no? Hay un estudio muy relevante que se publica todos los años. Este año, o ya creo que desde los 2 últimos años se ha ampliado a todo el mundo, pero el origen es Europa, que hace un mapa del índice de la alfabetización mediática en Europa. Entonces aquí el color azul oscuro son los países que están más desarrollados en alfabetización mediática, como no, países nórdicos, ¿no? Siempre lideran en todas las cuestiones que tienen que ver con literacy, con alfabetización y demás, ¿no? El clúster 2, los países que están en el segundo nivel, son los países que están en azul, el clúster 3 son los que están en amarillo y el 4 son los que están en naranja, ¿no? Digo, esto para que nos hagamos un poco la idea. Ahora voy un poco al detalle de qué mide este índice, porque me parece que es muy relevante para lo que quiero trasladar, ¿no? Aquí vemos que España está en el clúster 2, no estamos liderando como están los países nórdicos, tampoco estamos a la cola en alfabetización mediática. ¿Qué es lo que mide este índice? Este índice se construye con una serie de inputs, particularmente 2. El primero tiene que ver con libertad de la prensa. ¿Cuál es la libertad de prensa de ese país? Y el segundo tiene que ver con educadores de educación. ¿Cuál es la capacidad lectora? ¿Cuál es la capacidad matemática de ese país? Científica. Antes hablamos de la alfabetización científica. Y luego también utiliza el referente de personas que están estudiando en la universidad o que estudian en la universidad. Luego utiliza también el ítem de confianza, ¿vale? Que saca del World Value Survey. Y por último, un dato que saca de un informe de Naciones Unidas sobre nuevas formas de participación, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me parece que esto es importante? Porque la alfabetización mediática, que
la alfabetización mediática debe contar o debe sustentarse sobre una correcta competencia lectoescritora. Por ejemplo, la gente tiene que saber leer, tiene que saber escribir. O sea, leer es esencial. Y no digo leer en papel, digo leer. Hay que saber leer y comprender lo que se lee. O sea, muchas veces ese es el principal problema en la desinformación. La gente no lee, ¿no? O no comprende exactamente que lo que está leyendo es un extracto, es una cita, ¿no? Quienes estáis trabajando en educación, tanto en el tercer nivel como en el segundo, o en el primero incluso, quizá hay alguien, quizá detectáis esta tendencia, ¿no? De una manera más clara, digo, porque es nuestra responsabilidad, también pasa entre la gente que no está en el sistema educativo, y es que la gente, su competencia lectoescritora es mejorable. Es mejorable, ¿no? Su competencia, o sea, su capacidad de comprender las preguntas de un examen. O sea, no ha entendido la pregunta de un examen. O sea, tú lees la pregunta y tú, que la has puesto, lo entiendes perfectamente, y cuando una persona viene a hacer su revisión de examen, ves que el problema es que no ha entendido la pregunta, ¿no? Entonces dices, bueno, la pregunta puede ser compleja, pero la pregunta puede ser simple y hay un problema, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con... O sea, un país que tenga un buen nivel de alfabetización mediática es un país que, además de tener libertad de prensa, tiene una sociedad bien formada, pero bien formada en cuestiones muy, muy básicas, ¿no? Estos son... he traído los datos del último estudio, que es el del 2023, del país número 1, que es Finlandia, y de España, que es el país 16 en la lista. En el ranking global, donde están incluidos otros países, no los 190 países del mundo, pero sí otros países, somos el número 20, pero en Europa somos el número 16. Entonces digo, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Son datos que proceden de fuentes diversas, Freedom House, de Reporteros Sin Fronteras, de PISA, todos los datos educativos son de PISA, o de Naciones Unidas, como he dicho antes. Entonces, por ejemplo, los datos que se refieren a libertad de prensa, ¿no?, sitúan a Finlandia, en este caso los datos son sobre 100, sitúan a Finlandia pues entre el 73 y el 77, España está alrededor del 50, 60 como mucho. ¿Vale? Libertad de prensa, que se apoya a su vez en legislación, en denuncias de los periodistas o de las periodistas porque han visto que su trabajo ha podido estar interferido por autoridades o otro tipo de personas, ¿no? O sea, ese índice se construye con una serie de elementos, ¿no? En lo que tiene que ver con lo educativo, claro, competencia lectora, de acuerdo con PISA, 74 en Finlandia, 62 en España. Un poquito más por debajo, ¿no? Respecto a la alfabetización científica, 66 en Finlandia, 52 en España. De nuevo, significativamente por debajo. La matemática, particularmente sustancial la caída aquí, ¿no? 75 en Finlandia, 55 en España. Alguien puede decir, bueno, la matemática... Bueno, claro, pensemos que cada día más muchos de los relatos que leemos, muchas de las noticias que recibimos incluyen información numérica que tenemos que ser capaces de interpretar. ¿Esto es una media? ¿Esto es un porcentaje? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿La muestra es grande, pequeña? ¿Ese es el 3% de la población? ¿Es el 80% de la población? Claro, si no tenemos una competencia matemática que nos permita de una manera sencilla interpretar si un número es grande o pequeño, significativo o no significativo, es muy difícil que comprendamos la hondura de una información, ¿no? Que cada vez más lleva consigo datos numéricos, porcentajes, investigaciones que exigen que pongamos en marcha nuestro cerebro matemático, ¿no? Aquí hay un dato en el que superamos a Finlandia. No sé si es necesariamente positivo. Bueno, sí, siempre es positivo tener más gente que haya estudiado en la universidad. Digo, porque luego eso tiene más que ver quizá con una herencia cultural determinada, donde ir a la universidad era, ¿no?, lo que casi era una norma social, ¿no? Quizá en otros países donde, por ejemplo, la formación profesional ha estado mucho más valorada, ese dato es menor y no necesariamente es peor, ¿no?, sino porque tiene una diversidad mucho más grande y también un valor social diferente al que le hemos podido dar en España, ¿no? La confianza en las personas, ¿no? Esto es importante, ¿no? 89 en Finlandia, 60 en España.
es un dato que quizá nos puede llamar la atención, porque tendemos a pensar que en realidad aquí no somos más de comunidad, más de, ¿no?, de amigos, pero la realidad es que los datos son tercos. Los últimos datos del Digital News Report, que analiza analiza el consumo de noticias online en muchísimos países del mundo, España incluida, nos dice que en 20 años la confianza de los usuarios y usuarias de Internet en España en las noticias ha caído 20 puntos. 20 puntos en 10 años. ¿Vale? O sea, no nos fiamos de los medios, no nos fiamos de las supuestas fuentes de agua potable para consumir la información. Y esto marca una tendencia general de caída de confianza, ¿no? Estamos perdiendo la confianza en los medios y también en otros estamentos, por supuesto, empresas, instituciones, sindicatos, o cualquier cosa, ¿no? Que últimamente la ciencia, los científicos son los únicos que se salvan un poco de esta quema, pero en general la confianza va cayendo, ¿no? Bien, entonces digo esto simplemente como elemento que me parece importante, ¿no? No podemos hablar de la importancia de la alfabetización mediática si no partimos de una base que tiene que ver con que la gente tiene que saber leer, escribir, tiene que ser capaz de interpretar datos, ¿no? Tiene que vivir en un país con una libertad de prensa aceptable para que la alfabetización mediática crezca. Esto no va solo de enseñar a los niños o a las niñas a hacer un periódico en la escuela, ¿vale? Tiene unas bases mucho más profundas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de estos datos, ¿no? Y por último, en esta primera parte, así como más de contexto, uno de los problemas quizá más relevantes a los que se enfrenta la alfabetización mediática es que es una ensalada de términos muy interesante, ¿no? Muy interesante y a veces también confusa, ¿no? Quizá la más, la que yo estoy utilizando, ¿no? Alfabetización mediática e informacional, se suele añadir en muchos casos, ¿no? Separando un poco el contenido de información del contenido de los medios, que puede ser más variado que simplemente la información. En el ámbito anglosajón es media literacy, o sea, ¿no? Es como el concepto estrella o el más potente y el que tiene más fundamento. En los ámbitos en el ámbito académico se habla del sur global, bueno, no solo en el académico, pero el sur global. En los ámbitos hispanoamericanos hay un término propio, que es la educomunicación, que pretende de alguna manera sustituir sí, es un término alternativo a la alfabetización mediática. Tiene unas implicaciones también mucho más comunitarias, ¿no? Que no afecta solo al ámbito específico de los medios, y es probable que muchas cosas que estemos leyendo, que hayáis leído de expertos en el ámbito hispanoamericano, se refieran a educomunicación cuando podríamos traducirlo casi en un 80% por alfabetización mediática, ¿vale? Pero es verdad que tenemos un término propio. Luego aparece la competencia digital, que no es la alfabetización mediática, ¿vale? Pero la competencia digital ha llegado para comérselo todo. Y entonces, a veces confundimos competencia digital por alfabetización mediática. Esto tiene una explicación relativamente sencilla, y es que como los medios ahora, sobre todo, utilizan el entorno digital, ¿no? Pues entonces, en lugar de alfabetización mediática, hagamos competencia digital y entonces ya matamos dos pájaros de un tiro, ¿vale? Esta es un poco la lógica perversa, diría, detrás de esta asimilación de conceptos que no son lo mismo. La competencia digital es una competencia del tercer milenio, es una de las competencias, ¿no? Diseñadas por todos los grandes programas marco como esenciales para todos los ciudadanos, y lo que nos dice es que en un contexto cada vez más digitalizado tenemos que capacitar a los ciudadanos para utilizar la tecnología para su favor, ¿no? Dentro de la competencia digital, entonces aquí vienen, ¿no?, distintas perspectivas. Hay algunos que meten la alfabetización mediática dentro de la digital, y hay otros para los cuales la alfabetización mediática abraza la competencia digital, ¿no? Y aquí puede haber todavía disenso, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo, esto es lo importante, no es lo mismo, aunque podríamos decir, son primas, ¿vale? No son lo mismo, pero son primas, tienen un cierto parentesco, ¿no? Esto es lo que decía sobre la competencia digital, ¿no? Entonces, en este marco, ¿qué sí es alfabetización mediática y qué relación guarda con el pensamiento crítico? Entonces, la alfabetización mediática, y perdonad porque el cuadro está en inglés, pero alfabetización mediática nos referimos a esa competencia por la cual
el ciudadano, la ciudadana, desarrolla un conocimiento crítico, pero también creativo. O sea, la competencia, la alfabetización mediática no solo hace referencia a la capacidad de interpretar lo que veo o lo que consumo, sino también a la capacidad de participar, de crear contenido. ¿Vale? Y esta es una parte que a veces se olvida, ¿no? Pensamos que simplemente es una cuestión de protejamos a la gente, que sí, por supuesto, pero también démosle a la gente la capacidad para poder desarrollar contenidos que contribuyan a añadir más diversidad a las voces que se escuchan sobre un determinado asunto, a responder de una manera educada, ¿no? Y no participar de la polarización de los entornos sociales, a muchísimas cosas, que tiene esa otra dimensión, repito, que a veces se nos olvida, de participación, que tiene que ver con ese aspecto más creativo, ¿no? De cómo aprender a participar. Pero en la parte que habitualmente se trabaja es la parte crítica cognitiva, ¿no? Que tiene, por un lado, se busca que la gente conozca y comprenda lo que ve, y por otro lado, sea capaz de evaluarlo críticamente. Claro, conocer y comprender, repito, si no hay capacidad lectoescritora, es difícil, ¿no? Porque aquí estamos hablando no de que seas capaz de entender un dictado que una maestra te ha podido hacer en clase, sino una noticia que estás leyendo que te ha llegado a tu móvil, o un vídeo que estás viendo en TikTok, ¿no? Y que seas capaz de entender lo que te está diciendo, ¿no? Ahora me referiré un poco a algunas de las cosas a las que hace referencia esto, ¿no? Pero por lo tanto, es la capacidad de interpretar, evaluar, participar aquel contenido que consumimos a través de los medios, sabiendo que los medios hoy son una realidad mucho más amplia, ¿no? Y acoge a un ámbito muchísimo más rico y diverso que hace 50 años. Entonces tenemos que, y además es dinámico, va cambiando, ¿no? Hace 10 años nadie hablaba de TikTok y hoy iba a decir pocas personas, pero no, unas cuantas personas solo hablan de Facebook, ¿no? Para los más jóvenes Facebook es parte de la prehistoria de Internet, ¿no? Y nunca se asoman a Facebook, de la misma manera que muchas personas mayores nunca se van a asomar a TikTok, al menos no de momento, ¿no? Hasta que alguien igualmente mayor como ellos pues se vaya a TikTok y entonces eso atraiga a la gente hacia la otra red social, ¿no? Entonces, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta en la alfabetización, que también se está poniendo en la alfabetización mediática, que se está poniendo en boga y sobre todo en discusión también en los últimos años, es ser consciente también de los aspectos psicológicos y emocionales que envuelven el consumo de contenidos que afectan a la desinformación, son uno de los motores también en la difusión de desinformación, pero también afectan a la interpretación de esos contenidos. Entonces aquí, por un lado, están los aspectos psicológicos, y aquí hablaríamos de todos los sesgos que nos afectan cuando estamos consumiendo contenidos a través de cualquier medio de comunicación o de cualquier elemento de comunicación, plataforma, soporte al cual tenga acceso a través de un dispositivo. Tengo que ser consciente de que hay una serie de sesgos, ¿no? en mi ser, ¿no? Que somos seres humanos y hay sesgos, ¿no? Que tiene que ver con el sesgo de confirmación, ¿no? Sobre todo voy a atender a aquellas cosas que coincidan con mis creencias previas, me van a parecer mejor en general, ¿no? O sea, yo si creo que la Tierra es plana y veo una noticia que confirma que la Tierra es plana, me la voy a creer. ¿Ves como yo tenía razón? ¿Ves? ¿No? Mientras que al revés, ¿no? Que si veo algo y digo, no, es que estos tíos solo nos quieren engañar y mira y cómo retuercen los argumentos para llevarnos a... O el efecto halo. El efecto halo, que hace que cuando una persona se ha ganado nuestra simpatía, nuestra admiración, por ejemplo, ¿no? Ayer, ¿no? Teníamos a la selección celebrando el triunfo en la Eurocopa, ¿no? Y en redes algunas personas ponían en tela de juicio algunas actitudes o algunas tal, ¿no? Que tiene que ver, o sea, ¿por qué es importante eso? Porque efectivamente, en la medida en que yo
¿no? Y pensando sobre todo en públicos con una madurez más limitada, ¿no? En la medida en que yo he dado una consideración positiva a una figura pública, me da igual que sea Taylor Swift o que sea Cucurella, me da igual, o sea, me da lo mismo, tiendo a ser también más complaciente con cualquier cosa que esa persona diga o haga, ¿no? Es lo que se llama el efecto halo, ¿no? Entonces, los sesgos en realidad son atajos que nuestra mente utiliza para no utilizar constantemente todos nuestros recursos. O sea, es una cuestión de supervivencia. No podemos estar constantemente aplicando a todo, ¿no? Entonces, utilizamos atajos mentales para tomar decisiones. Entonces, tenemos que ser conscientes también de esos sesgos, cuando esos sesgos pueden poner en tela de juicio nuestra objetividad, incluso nuestra salud, ¿no? Entonces tenemos que saber que los sesgos son importantes. Y luego está también la cuestión emocional, que no es menor, y menos en la sociedad en la que vivimos. Claro, el hecho de que esto es relevante para todos, pero yo que trabajo mucho con público, niños, niñas y adolescentes, particularmente adolescencia, para la adolescencia las emociones son vitales. Entonces, consumir un contenido que me da subidón, ¿no? Y que me hace pensar que soy capaz de cualquier cosa, tal, es que esa emoción solo ya me convence, ¿no? Y al revés, un contenido que me atemoriza, que me dice que eso es peligroso, que tal, es capaz de frenar una decisión. Esto es lo que pasó, o sea, este componente emocional, por ejemplo, es el que utilizaron maravillosamente, y entendedme el uso de esta palabra, Trump en las pasadas elecciones, ¿no? En esas campañas que realizó en ese momento en Facebook, ¿no? Donde había una serie de contenidos muy targetizados, dirigidos a públicos muy específicos, que básicamente jugaban con una emoción que era el miedo a la inmigración, ¿no? Con unas imágenes tremendas y muy grotescas, o sea, de una mezcla de miedo y asco producía, o sea, una cosa, no sé si habéis visto alguno de estos vídeos, pero donde comparaba la inmigración ilegal con plagas de cucarachas, de insectos, o sea, de una cosa que te producía, ¿no? Que dirigido a la gente adecuada en el momento adecuado suscita una emoción que es capaz de apoyarse o apoyar luego una convicción, ¿no? Y hace que alguien diga, no, a este tío hay que votarle porque es el único que va a conseguir acabar con esta plaga, ¿no? Y así nos encontramos narrativas que se construyen en el entorno de la desinformación apoyadas específicamente en emociones. Entonces, las emociones son también muy, muy relevantes, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, eso, ¿no? La identidad social ¿no? De cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cómo me considero? ¿Quién me considero? Y también a quién pertenezco, ¿no? Pertenezco soy académica, soy mujer, da igual, lo que sea, no soy conservadora o soy, ¿no? Y entonces, en función de desde dónde escucho, las cosas me van a llegar de una manera o de otra, ¿no? Esto es importante también porque una de las cosas antes, en esta importancia creciente de las ciencias sociales, creo que esta es quizá una de las principales aportaciones de las ciencias sociales, ¿no? La enorme diversidad que hay, ¿no? O sea, la diversidad que es grandísima, que hay que darle la bienvenida. La diversidad es vida, ¿no? Es la realidad, con lo cual es buena. Pero por eso digo que no hay una única solución a estos problemas, ¿no? Y probablemente ni siquiera haya 3 soluciones, ¿no? Haya soluciones, quizá la educación en genérico, como gran idea, puede ser lo más parecido a una solución, pero luego esa educación hay que adaptarla, ¿no? En ese documento al que hacía referencia Irene en la presentación que trabajamos para la Comisión Europea, era una guía que se trabajó para maestros y maestras en el uso en las aulas. El primer capítulo decía el contexto, ¿no? La importancia de que cada maestro y cada maestra, cuando va a trabajar estos asuntos en el aula con sus alumnos, tiene que saber que cada clase es distinta. Incluso en el mismo colegio,
en el mismo curso, 2 años distintos, la clase es diferente. ¿Vale? Porque en una clase el mayor porcentaje de alumnos tiene esta procedencia, o porque ha pasado esto que está marcando a estos chavales en este momento. Entonces, lo importante que es hacerse o entender el contexto para poder adaptar después cualquier cosa que hagamos, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico va antes que la alfabetización mediática. El pensamiento crítico es una capacidad que hay que educar. A mí me gusta mucho esta definición que habla de un proceso intelectual, o sea, de disciplina intelectual. El pensamiento crítico requiere una disciplina intelectual y, por lo tanto, hay que fomentarlo, enseñarlo, cultivarlo. Como disciplina intelectual, uno puede adquirir ese pensamiento crítico, ¿no?, en sus formas básicas en la edad infanto-juvenil, pero tenemos que seguir cultivando ese pensamiento crítico y también a lo largo de la vida adulta, ¿vale? O sea, no es algo que se adquiere y ya está, sino que necesitamos, precisamente si el pensamiento crítico es realmente crítico, nos debe llevar a adaptarlo a las distintas circunstancias por las que estamos viviendo. No son las mismas, no solo porque cambia el mundo, sino porque también cambiamos cada uno de nosotros. Cambian mis necesidades, cambian mis referentes, cambian mis objetivos, Entonces, yo también tengo que ser capaz de moverme, no solo porque el mundo se mueva, sino porque yo también me muevo. Entonces, el pensamiento crítico supone ser capaz, primero, de identificar fuentes de información, no solo de información de noticias, que es a lo que haría referencia la alfabetización mediática, sino en general fuentes. Yo quiero hacer un cocido madrileño, tengo que saber quién me puede dar una buena receta de cocido madrileño. Tengo que ser capaz de identificar una fuente. La fuente puede ser mi abuela, la fuente puede ser un cocinero que conoce mi tía, o la fuente puede ser TikTok. ¿Vale? Pero tengo que ser capaz de identificar la fuente de la información. Tengo también que ser capaz de analizar la credibilidad de esa fuente. ¿Vale? O sea, esta persona, ¿qué currículum tiene, ¿no? Para poder ser creíble? Oye, pues es que tiene cordón bleu, o es que lleva 60 años dando de comer a su familia. Oye, pues ya está bastante bien. Y en general, sus hijos, sus hijas, sus nietos dicen que el cocido le sale de muerte. Vale, pues perfecto, esto es maravilloso, ¿no? Tengo que ser capaz de analizar la credibilidad de la fuente. El pensamiento crítico también requiere reflexión, ¿no? Por eso del proceso intelectual disciplinado, ¿no? La disciplina mental. Reflexionar sobre aquello de lo que me he informado, ¿no? Y requiere extraer conclusiones. El pensamiento crítico está pensado o tiene una finalidad orientada a la acción, a tomar decisiones para la vida social, para la vida individual, para la vida personal. O sea, el pensamiento crítico no es, en general, voy a pensar sobre el sexo de los ángeles, sino voy a aprender cómo funciona el mundo para tomar decisiones. Desde, oye, ¿qué hago hoy para comer?, hasta a qué partido voto en las próximas elecciones, o si tengo o no que apoyar esta causa de esta ONG que me está pidiendo dinero para atender a los refugiados en Gaza. ¿Vale? Para cualquiera de esas decisiones, yo tengo que ser capaz de identificar las fuentes de la información que me digan, oye, este problema existe, estas personas tienen la capacidad de resolverlo. Segundo, oye, ¿yo qué pienso? Quiero hacerlo, quiero apoyar, ¿de qué manera? Y por último, tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Claro, el pensamiento crítico está muy vinculado a la madurez, lógicamente, y a los procesos de maduración. Es verdad que tenemos personas, ¿no? Conocemos probablemente todos personas que ya tienen sus años y con un pensamiento crítico más bien reducido, ¿no? O sea, que no hacen nada de todo esto, ¿no? Al menos no de una manera consciente. Claro, un hábito intelectual requiere conciencia, tomar conciencia de estar desarrollando esto, y por lo tanto es esforzado, requiere tiempo para la reflexión. Y muchas veces el pensamiento crítico se pega contra un entorno digital que nos pide actuar ya. ¿Qué estás pensando ahora?
retuitea ahora, dale a like ahora, ¿no? Y a veces pensamos a posteriori, ¿no? Nos vamos a casa, estamos en el autobús y estamos pensando, ostras, le he dado like a esto, igual no era verdadero, ¿no? Igual debería pensar. Entonces vamos corriendo, damos el like, digo por si acaso, no vaya a ser que alguien haya visto, ¿no? Que yo también estaba ahí entre las personas que... Porque el propio entorno tecnológico no favorece la reflexión. No la favorece, nos está instando constantemente a actuar, ¿no? Pero actuar ya, fácil, ¿no? Y además eliminando esos puntos de fricción. Para eso la tecnología es maravillosa, ¿no? El diseño tecnológico que elimina los puntos de fricción. Los puntos de fricción que supone ¿por qué TikTok es... iba a decir adictivo, pero entendedme porque quiero ser precisa y adictivo no es la palabra, ¿no? Pero que en TikTok de repente uno dice voy a ver 2 vídeos en TikTok y levanta los ojos y han pasado 2 horas. Porque no hay fricción. O sea, es ir pasando los vídeos, ¿no? Mientras que intentar hacer un trámite ante cualquier administración pública en Internet, o sea, la fricción, está ahí, la ves materializada, ¿no? O sea, digo, tienes que descárgate el certificado digital, no ese, otro, no, tampoco ese, un tercero, no, ahora pide ayuda a la vecina, ahora échale sal al ordenador, ahora todo es fricción, ¿no? Entonces la fricción es verdad que nos incomoda, por eso los buenos productos que funcionan y que tienen éxito son aquellos que eliminan la fricción, pero la fricción nos ayuda a pensar. Y que no haya fricción no necesariamente favorece que pensemos, ¿no? Por eso en este contexto donde la tecnología no nos invita a pensar, ¿no? Y aquí hay un autor que a mí me encanta, es un autor inglés que se llama David Buckingham, que en alguna ocasión le habían preguntado sobre la capacidad de la tecnología de imbuir a los usuarios de la tecnología de un sentido ético. Él decía, la tecnología no es capaz de imbuir, de formar el sentido ético de los usuarios. No es capaz, porque no es su función tampoco, ¿no? El sentido ético tiene que ser previo al uso de la tecnología. Una persona que utiliza mucho la tecnología no tiene un mejor sentido ético por el mero hecho de usar más, ¿no? Es más, puede pasar lo contrario, ¿no? Que alguien que usa mucho la tecnología pero no tiene unas buenas bases éticas pueda acabar convencido de que lo que está haciendo está bien. ¿Por qué? Simplemente porque es fácil, ¿no? Y no ha hecho esa reflexión previa, ¿no? Entonces, alfabetización mediática y pensamiento crítico siempre han ido de la mano, pero particularmente hoy donde tenemos un entorno de generación de contenidos instantáneos. O sea, yo el otro día reconozco que no me gusta el fútbol, no soy seguidora, pero hay momentos en donde uno dice, esto hay que verlo, o por lo menos tiene que estar de fondo. Yo soy incapaz de verlo. Soy incapaz de verlo porque yo todo el rato pienso, ¿yo por qué estoy sufriendo por esto si me da igual? Pero efectivamente yo estoy viendo delante del partido y me tengo que ir, voy a poner la lavadora, voy a, a ordenar las cosas del cajón, ¿no? Y estaba ahí de fondo el partido y cuando se oía gol, pues, a ver qué ha pasado, ¿no? Pero entonces lo que más me divierte es ver qué pasa en las redes sociales, ¿no? La gente genera memes, pero antes de que pasen las cosas ya están los memes generados, ¿no? O sea, la generación de contenidos es brutal y la creatividad es espectacular. Pero claro, eso en un caso anecdótico como el partido del domingo, claro, vivimos en una realidad donde los contenidos se generan a toda velocidad y además ahora, ¿no? Aparece la inteligencia artificial y aparecen los deepfakes y aparece el contenido que ya ni siquiera es que la creatividad de alguien se haya puesto en juego, sino que me he ido y he creado una canción, ¿no? que ha desarrollado este motor de inteligencia, esta herramienta de inteligencia artificial, o esta imagen con Midjourney, o este vídeo con Dale, o cualquier otra cosa, ¿no? Los contenidos se generan a toda velocidad. Consumimos información de manera irreflexiva. Y constantemente somos invitados a compartirla, a opinar, a decir algo sobre ella, a tomar una decisión basándonos en esa información. Por lo tanto, vemos que todo el sistema va en contra, ¿no? O no, más que en contra, diríamos, no favorece necesariamente el desarrollo del pensamiento crítico. Con lo cual, si queremos hacer esto más humano, o nos paramos y decimos, un momento, el pensamiento crítico es esencial, y en qué manera la alfabetización mediática puede ayudar.
también a empujar el pensamiento crítico, que, repito, no se agota en la alfabetización mediática. Viene de comprender que los niños y las niñas tienen que saber leer, escribir, hacer sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? Y entender los porcentajes también de confiar en los demás y muchísimas otras cosas, ¿no? Pero necesitamos desarrollar el pensamiento crítico para hacer frente, para que realmente sea un siglo de oportunidades y no un siglo de riesgos, ¿no? Bien, entonces, esto tenemos suerte, tenemos algunas puntadas que señalan que ya reconocen el pensamiento crítico. El Real Decreto, por ejemplo, del 2014, del 26 de diciembre, reconoce el pensamiento crítico como una competencia que ha de ser desarrollada en la secundaria y en el bachillerato. Es verdad que de una manera transversal, ¿vale? No de una manera específica. Pero bueno, o sea, que está ahí, o sea, que digo que no estamos inventando la rueda y que los sistemas educativos ya lo reconocen, que las normativas europeas ya identifican el pensamiento crítico como una capacidad clave, como una de esas capacidades esenciales para hacer frente con éxito al mundo en el que estamos, ¿no? Si además ahora se une esa importancia que le estamos dando a la alfabetización mediática, ¿no? Como esa manera de referir o de relacionarnos con un contexto donde todo puede ser un medio, ¿no? Quizá estamos ante una fórmula que, en lugar de explotar, pueda producir, ¿no? Algo realmente maravilloso, ¿no? Y ojalá sea así, y en eso creo que estamos, ¿no? Bien, esto ya lo he dicho. Entonces, niveles de actuación en los que se puede trabajar de la mano, ¿no? Con pensamiento crítico y alfabetización mediática. Bueno, la importancia de la educación formal. En este sentido, el anuncio del Gobierno de hace unas semanas es importante porque sobre todo apunta a la educación formal, a de qué manera la alfabetización mediática, que incluye el pensamiento crítico como una de sus maneras de actuar, va a estar incorporado en los currículos educativos. Entonces, esto nos abre la puerta a la esperanza. Ahora mismo, la alfabetización mediática también está incluida en la Ley General Audiovisual, también la reconoce como una competencia que hay que desarrollar, pero todavía no hay reglamentos específicos que la desarrollen, por lo tanto está en tierra de nadie, pero esperemos que esto también sirva para empujar, ¿no? esos buenos propósitos y conseguir que esto se convierta en una realidad. Estoy también trabajando en el comité de expertos que el Gobierno ha creado precisamente para debatir sobre la tecnología en las aulas, y os puedo decir, estamos trabajando en el informe, que la alfabetización mediática también está presente en el trabajo de ese comité. Pero, como decía al principio, no es algo que deban tener solo niños, niñas y adolescentes, sino que es una competencia para toda la vida. Y si el entorno mediático ha cambiado para los más pequeños, también ha cambiado para nosotros. Y no es lo mismo, ¿no? Incluso pensemos en las personas mayores. En las personas mayores que han estado acostumbradas a conocer y utilizar los medios de una determinada manera, y de repente, antes decía Mario, y es verdad, ¿no? En algunos estudios que hemos hecho con adolescentes, tú le preguntas a un adolescente, ¿quién crees que es el más susceptible de caer en un engaño? Te dicen los mayores. Los mayores, o sea, los grupos de WhatsApp de mi familia, ahí están todos, ¿no? Todos los bulos, todas las mentiras. Claro, esto es verdad que es un poco el efecto tercera persona, o sea, yo veo, ¿no? Veo el male, ¿no? Veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga en el propio, porque es posible, y es cierto, que a un adolescente puede que una noticia sobre si Pedro Sánchez ha hecho tal o cual cosa no le afecte porque no le importa, pero en cambio se puede estar tragando cualquier cosa sobre Ibai Llanos, Mbappé o cualquier otra persona, ¿no? A la que le están diciendo, ha dicho esto, ha dicho lo otro, y dice, sí, pues lo habrá dicho, ¿no? O sea, que depende también del ámbito de... Pero las personas mayores, nosotros mismos, que no somos mayores, pero que no somos tampoco niños, niñas y adolescentes, ¿no? También somos personas a las que hay que formar en este pensamiento crítico. Y con una especial atención a los grupos vulnerables, ¿no? El otro día, en otro entorno, alguien decía, hay que tener cuidado con el uso de este término de grupos vulnerables, porque parece que reducimos la vulnerabilidad. En realidad, y en cierta manera estoy de acuerdo con esto, todos vivimos en la vulnerabilidad, todos somos vulnerables en alguna faceta de nuestra vida, quizá porque emocionalmente bajamos las barreras ante determinados contenidos, quizá porque nuestros sesgos hacen que seamos menos críticos ante determinadas fuentes, quizá, ¿no? Es verdad que la vulnerabilidad nos afecta a todos, no es algo que
pase a otros y no a mí, pero también es cierto que hay algunos grupos que, por razón de su madurez o de su falta de madurez, vamos, de la cual no son culpables porque son pequeños, o por razón de sus escasos recursos socioeducativos o socioculturales, quizás son más propensos a, no tener los recursos necesarios para hacer frente a este contexto en el que estamos viviendo, y por eso hay que prestar especial atención a esos grupos, ¿no? Vale, entonces voy a, perdón, aquí. Entonces, ante esta realidad, ¿no? ¿Cómo podemos, o qué elementos, ¿no?, podríamos utilizar para articular una respuesta, o qué cosas podemos... Respuestas, ¿no? Debería haber puesto ahí respuestas más que una, ¿no?, porque tampoco las respuestas serán una, ¿no? Pero ¿qué podemos tener en cuenta, ¿no? O sea, primero hay muchísimas cosas ya en marcha, muchos recursos existentes que creo que merece la pena conocer, trabajar, poner en valor, ¿no? Hay mucho talento humano en nuestro ámbito cercano, ¿no? En España hay muchísimos grupos de investigadores que llevan, algunos de ellos, décadas trabajando en cuestiones relacionadas con la alfabetización mediática o la educomunicación, lo digo porque podemos encontrar las dos corrientes en el ámbito español, ¿no? Tenemos a Pérez Tornero en la Universidad de Barcelona, antiguo presidente de Radio y Televisión Española, que es uno de los... Vamos, en el ámbito europeo es una persona muy reseñable en lo que se refiere a alfabetización mediática. Y su trabajo no es de ayer. Vamos, que lleva décadas trabajando desde el Gabinete de Comunicación y Educación en la UB sobre estos temas, ¿no? Tenemos el Grupo Comunicar en Andalucía, ¿no?, que une además a muchos investigadores de universidades andaluzas que trabajan más con el concepto educomunicativo, pero que también trabajan con el concepto de alfabetización mediática y ofrecen todo tipo de iniciativas, tanto de investigación como prácticas. Han desarrollado guías para el Consejo Andaluz del Audiovisual, han hecho intervenciones en centros educativos. Hay muchas cosas hechas de las que se pueden aprender, ¿no? Hay algunos otros, en casi todas las universidades españolas hay equipos trabajando en estos temas. Pongo Iberifyer al final porque también en Iberifyer hay un grupo de investigadores españoles, en este caso también hay portugueses, que están trabajando en cuestiones de alfabetización mediática y además con un muy buen nivel, ¿no? Que hay mucho talento humano trabajando sobre esto. O sea, no tenemos que pensar que... Bueno, ¿y ahora quién va a hacer esto? Es que ya está hecho. O sea, ya hay mucha gente a la que si damos un poco de... escuchamos, les damos voz, quizá nos pueden ofrecer soluciones o al menos ideas o vías de actuación que nos pueden ayudar, ¿no? No solamente en el ámbito investigador, sino que también hay muchas iniciativas a todos los niveles, nacional, regional, local, o sea, muchísimas iniciativas que merece la pena seguir, ¿no? Ahí tenéis algunas, el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, y luego todos los fact-checkers, que tienen muchos de ellos programas de alfabetización mediática, ¿no? Y que ofrecen a los centros educativos, a instituciones, o sea que hay muchísimas cosas hechas. Y creo que a veces nos perjudica el exceso de etiquetas, o sea que llamamos a las cosas de distinta manera, porque a veces utilizamos la etiqueta competencia digital porque parece que llama más la atención, pero en realidad queremos hacer alfabetización mediática o viceversa, que unos hablan de educomunicación y yo hablo de alfabetización mediática, entonces no me quiero meter con ellos porque somos de dos barrios distintos, o que estos son catalanes y yo soy navarra, entonces competimos en ámbitos... O sea, a veces nos puede nuestra propia identidad española, ¿no? Que para esto no somos necesariamente los mejores en... Bueno, ya se ve que en fútbol sí, en hacer equipo, igual hay que aprender algo de la selección española, ¿no? Pero creo que tenemos muy buenas mimbres para construir una respuesta país que sea eficaz y que, al menos desde el punto de vista educativo, nos permita empezar a dar pasos para construir una agenda nacional en el ámbito de la alfabetización mediática que apoye el desarrollo del pensamiento crítico, que ayude a los niños, a las niñas y adolescentes a adquirir esa capacidad de interpretar, comprender lo que consumen a través de los medios de comunicación y de las pantallas, y también de participar, ¿no? Porque son ciudadanos, ¿no? Y en el año 2020 las Naciones Unidas aprobó el Comentario General 25 a la Declaración de los Derechos de la Infancia,
Esta declaración reconoce que los derechos de la infancia deben ser también aplicados al entorno digital. O sea, que los niños, las niñas tienen derecho a aprender, a disfrutar, a jugar, a vivir en libertad, con seguridad, también en el entorno digital. Por lo tanto, si aplicamos esto también, o sea, es una obligación porque es un derecho para ellos, ¿no? Y es un derecho que participen también, que participen de una manera segura, protegida cuando debe ser protegida, y luego también con las herramientas suficientes para poder hacerlo en un entorno positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podemos pensar, ¿no?, en la necesidad de armonizar estrategias, ¿no? Y algunas comunidades van quizá un poco más avanzadas, sobre todo aquellas que tienen consejos audiovisuales han dado algunos pasos más, porque ha habido como un órgano, ¿no?, que se ha encargado de la alfabetización mediática, ¿no? El Consejo Audiovisual Catalán, en este caso, es quizá un buque insignia, el Consejo Audiovisual de Andalucía también, ¿no?, pero el catalán tiene más años, ¿no?, de trayectoria y es quizá más importante. La CNMC acaba de publicar un informe sobre alfabetización mediática en España que también es muy importante, hace no más de 4 semanas. Esto ha sido muy reciente, ¿no? O sea, pensando en la CNMC, de quien dependen de alguna manera también los consejos audiovisuales, ¿no? Una mayor armonización. ¿De qué manera articulamos que la información que existe sobre investigación es accesible, es comprensible? El otro día alguien utilizaba el término de traductores de investigación, ¿no? A veces la investigación académica, y yo lo conozco porque me dedico a ello, yo entiendo que un medio de comunicación recibe un paper, ¿no?, y es Mario que se dedica a ciencia y es capaz de tal, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto yo qué cuento?, ¿no? Y entonces pasan las cosas que hemos visto antes, ¿no? El titular fácil, que no necesariamente es... Y a veces tenemos que ser capaces de traducir, o de que haya alguien que se encargue de traducir esos resultados a cosas que se puedan decir en un medio, cosas que puedan interesar a la ciudadanía. Entonces necesitamos también traducir esa investigación, ¿no? Una cosa que me parece que sería... O sea, hay infinidad de acciones en marcha, las que hacen medios de comunicación, ONGs, fact-checkers, grupos de investigación. Hay muchísimas iniciativas de alfabetización mediática a nivel nacional, a todos los niveles. Sería fantástico tener un mapa que nos las hiciera accesibles, que nos permitiera buscar por grupo de interés, o sea, si va dirigido a mayores, a niños de primaria, a niños de secundaria, a personas de origen inmigrante, a personas de no sé qué, o sea, sería fantástico porque seguro que hay alguien que ya lo ha hecho, ¿no? Y a veces estamos invirtiendo recursos de una manera poco eficiente porque esos recursos ya se han invertido, ¿no? Entonces estamos volviendo a gastar dinero que podría ser gastado en otras cosas, ¿no? Y esto, ¿no?, poner particular atención a estos públicos, repito, con esa salvedad respecto a la vulnerabilidad, ¿no? Decía al inicio que la alfabetización mediática es una pieza más de un puzzle. Quizá la imagen, más que un puzzle, es la imagen de un cubo de Rubik, ¿no?, porque nos exige poner en marcha muchas cosas. Es un trabajo que tenemos que hacer. O sea, la alfabetización mediática, si no hay una regulación adecuada, no hay una libertad de prensa, no hay unas buenas prácticas profesionales y unos códigos deontológicos que se cumplan, y no hay, en fin, si no hay muchísimas cosas, no hay ley, trabajo por parte de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado para detectar y frenar no sé qué mensajes desinformativos cuando se puede hacer y que se haga bien. O sea, necesitamos el esfuerzo de muchas personas, de muchas instituciones para conseguir que esto salga, ¿no? Creo, yo soy optimista, iba a decir por naturaleza, pero en realidad es por necesidad. O sea, soy optimista por necesidad, porque si no me encerraría en un cuarto y no saldría nunca. Pienso que el contexto en el que estamos, que es particularmente difícil, es una oportunidad. O sea, tenemos... Quienes estamos aquí presentes hoy y todos nuestros colegas y nuestras colegas, tenemos ante nosotros una enorme oportunidad de hacer que esto funcione. O sea, de conseguir cada uno poner de su parte, los medios, los fact-checkers, las instituciones, los gobiernos, los investigadores. ¿Qué podemos hacer para conseguir que esto de verdad sea un momento único en el que consigamos que, gracias a la alfabetización mediática, o aprovechando que pasaba por aquí la alfabetización mediática, conseguimos incrementar el desarrollo del pensamiento crítico de la ciudadanía para asegurar que vivimos en una sociedad mejor informada, más saludable, con una democracia más fuerte
y que construye hacia el futuro, ¿no? Esto me parece que es la oportunidad, que es, por supuesto, como todo, no está exenta de dificultades, pero que me parece que es bueno que podamos hablar de ello, ¿no? Y ahora se trata de esto. Así que gracias por escucharme. Ahora tenemos unos minutos para escuchar ideas. Sí. Perdón. Sí, es una preguntita sobre el tema de la alfabetización mediática. Si hay evidencia de que una sociedad que tiene un alto índice, por ejemplo Finlandia, está mejor preparada frente a la desinformación, si hay algún estudio que lo demuestre. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo que está basado en Chile, que no sé si está ese dato en ese informe mundial, pero es un país que usa muchas redes sociales, que busca noticias en redes sociales, que tiene baja confianza en los medios. Y he hablado con expertos chilenos que yo creo que desde una sensación, que dicen, bueno, usan mucho las redes sociales, pero por lo mismo no creen tanto en la desinformación porque saben usarla mejor. Y yo creo que eso es muy etéreo. No sé si hay estudios que avalen, por ejemplo, que en Finlandia creen menos en la desinformación. Muchas gracias por la pregunta. Esta es, por ejemplo, una de las investigaciones que probablemente se podría hacer con una masa crítica mayor en los últimos, ahora que hay datos de las dos cosas, o sea, porque la desinformación como fenómeno es relativamente reciente, entonces no se ha puesto todavía en relación o en conversación esos dos, pero sí que es cierto, por ejemplo, que en Finlandia la confianza en los medios de comunicación es mayor. O sea, digo que ahí sí que hay un, y como siempre, no hay una correlación, no necesariamente es, no hay una relación, no es causalidad, pero sí que es verdad que podemos decir que en un país que tiene un índice de alfabetización mediática superior, también hay una mayor confianza en los medios. Eso, atendiendo a este índice, también quiere decir que las prácticas profesionales están más validadas o sea, digo que hace referencia a muchas cosas, ¿no? Pero sin duda es algo en lo que seguir trabajando. Gracias por la pregunta. No, gracias a ti, Charo, y gracias a ti también, Mario, porque la ponencia ha sido estupenda. Pero, como decías antes, los comunicadores hacemos a veces de puente entre diferentes agentes y las instituciones. A mí me preocupa el papel de estas instituciones, que son quienes tienen el poder de realizar acciones muy efectivas. Y mi pregunta es, ¿quién alfabetiza a estos responsables? Y si hay una necesidad, bueno, yo lo he identificado, no sé si es mi percepción, pero de alfabetizar a estas personas que son las que tienen la capacidad de hacer estas acciones. Muchas gracias. Pensando en los sesgos cognitivos, hay un sesgo que es el de yo ya lo sé, nadie me tiene que enseñar nada, ¿no? Que a veces quien menos sabe es el que con más certeza afirma eso. Habitualmente te encuentras, ¿no?, con personas, ¿no? Antes lo decía, ¿no?, en el caso de Einstein, ¿no? Einstein era el que intentaba encontrar los fallos a su propia teoría, ¿no? O sea que a veces el mayor conocimiento lleva consigo también saber más cuáles son los límites. Por responder a tu pregunta, por supuesto que hace falta alfabetizar también a quienes toman estas decisiones, que muchas veces, bueno, primero porque lo sabemos, y de esto sí que hay estudios, o sea que la realidad sobre la que ellos tienen que actuar es distinta a la que conocen por experiencia, y además cambia a toda velocidad, y entonces están tomando decisiones con parámetros antiguos, o sea, que no son válidos. Entonces, tienen que ser muy permeables, muy flexibles también para ser convencidos a veces de cosas de las que no saben, ¿no? Entonces, por supuesto, es difícil, pero creo que hay esperanza. Me parece que es también porque la propia realidad nos lo está demostrando, es cerca en este sentido, ¿no? Y a poco que algunas de esas personas tengan a su alrededor niños, niñas, adolescentes, ya se dan cuenta de que no valen los parámetros del pasado para actuar con estas nuevas generaciones. Y aunque solo sea por esa vía de entrada, quizá podemos hacerles pensar que hay que cambiarlas. Pero sin duda tenemos que contar con el apoyo de las instituciones que son capaces de desarrollar estas acciones. Creo que algunas de las cosas que se han hecho en los últimos años, de contar con expertos para desarrollar medidas, o sea, creo que van en buen sentido. O sea, creo ahora tienen que cuajar y tienen que hacerse realidad, y que no quede como un canto al sol, ¿no?, sino que realmente lleve a poner en práctica medidas que sean por el bien común y no por un bien partidista, ¿no? O sea, que veremos, ¿no? Pero ojalá, ¿no?
Irene. Voy a aprovechar. Tengo también una pregunta porque justo estábamos comentando el otro día. Nosotros tenemos la sensación de que los malos actores van muy deprisa. Nosotros vamos casi como un poquito por detrás, pero en el caso de las universidades hay muchas que todavía no han incluido programas de fact-checking dentro de la docencia que dan, ¿no? En vuestro caso es distinto porque habéis incluido también una asignatura de inteligencia artificial, por ejemplo, pero ¿cómo se puede hacer que también las universidades adopten estas nuevas metodologías que estamos utilizando los medios más rápido para enseñar? Sí, esto es complejo porque antes lo hablábamos, o sea, cualquier cosa que implique un cambio en un plan de estudios en una universidad, o sea, de entrada es ya veremos, ¿no? Luego si eso, igual al próximo decano o decana, a mí que no me toque, ¿no? Porque esto es una cantidad, o sea, poner de acuerdo a tanta gente es muy complicado. Pero, a ver, creo que a veces tenemos que ser capaces. En este caso hablo específicamente de las facultades de comunicación, ¿vale? Porque creo que ahí hay una responsabilidad adicional. O sea, creo que esto es algo que debería ser también transversal para cualquier universitario o universitaria, pero creo que en las facultades de comunicación a veces cometemos el error de pensar que por el hecho de ser jóvenes y por el hecho de querer dedicarse a la comunicación ya vienen alfabetizados mediáticamente, ¿no? Y que ya tienen la capacidad y el pensamiento crítico para tal. Y no, son algunos sí, otros no, pues como en la vida real, o sea, son hijos de su tiempo y son, pues para algunas cosas muy crédulos y para otras cosas excesivamente críticos, ¿no? O sea, y desconfiados. Entonces, entonces creo que a veces pensamos que jugamos, o sea, tenemos esa sobreconfianza que puede tener el que tiene que tomar una decisión, también la tenemos nosotros. Entonces me parece que también nosotros necesitamos ser alfabetizados, creo, ¿no? Y creo que esta es una labor que tenemos que hacer, a la cual también hay que animar a las universidades y a las facultades a hacer este replanteamiento y pensar qué nos exige a nosotros en la formación de los futuros profesionales este nuevo contexto. O sea, digo que creo que es algo que hasta donde se está sobre la mesa, ¿eh? Luego hay que tomar las decisiones y eso nunca es fácil, pero bueno. Sí. Gracias, Charo. Mi pregunta es un poco por desconocimiento, porque no estoy muy metida en estos temas de educación mediática, pero tengo la impresión de que se centran mucho en el desarrollo del pensamiento crítico sobre el contenido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que estudiamos la desinformación con este marco más integral o más amplio del ABCD, ¿no? El A, los actores, B, el comportamiento, el C, el contenido y el D, la distribución, me gustaría saber si realmente a la hora de desarrollar estas iniciativas se piensa también en todo este marco general, porque, por ejemplo, estudiar la AB sirve para saber que hay muchas campañas de influencia que difunden información que es verdadera, que es correcta, pero que se difunde de una manera engañosa, coordinada, etcétera, etcétera. O sea, y la pregunta es esa, ¿estos programas tienen en cuenta todo ese marco integral o se centran en saber determinar si un contenido es correcto, no es correcto, es verdadero, es falso? No sé cómo se aborda esto. Yo creo que cada vez más, o cada vez hay más programas que sí lo contemplan, pero a eso me refería con que hay que actualizar los programas de alfabetización mediática, o sea, hay que adaptarlos y que no es solo una cuestión de contenido, que también tenemos que saber el papel que juegan las plataformas y cómo se difunden los contenidos y los intereses que puede haber detrás de y quién puede haber, o sea, que ha cambiado, que no es, y entendedme, no tengo nada en contra de los periódicos en la escuela y me parece que es una iniciativa maravillosa, pero que no es desarrollar solo contenidos, sino que hay muchas más cosas. Entonces, creo que todavía hay que darle una vuelta a muchos programas que siguen en marcha y que no contemplan eso. Claro, al final, lo que conocemos, lo más seguro es el contenido. Entonces, ¿no? Entonces, todavía muchos se centran en eso, pero creo que cada vez tenemos más ejemplos de programas que también se apoyan en el resto de elementos. Respecto a lo que preguntaste anteriormente, tú, de si existía formación sobre alfabetización mediática y tal. Hace ya bastantes años que en las universidades existían programas de alfabetización informacional, al fin se llamaba, que creo que no formaban parte del currículum de una carrera, pero que tú lo podías coger como parte de tu formación, que además creo que se centraban sobre todo en bibliotecas universitarias. También estaba dentro del marco, o sea, de las competencias que pedían para
de escolarización básica. Entonces, yo no sé si esto está relacionado, si lo sucede, lo sustituye, y cómo os apoyáis, si os apoyáis de alguna manera en bibliotecas, tanto universitarias como cualquier biblioteca, escolares, públicas, etcétera. Muchísimas gracias. Entonces, esto es muy interesante porque efectivamente aquí la cuestión con la información es que desde la documentación y la biblioteconomía se ha trabajado mucho sobre la información. Claro, no la información como la podemos entender quizá quienes nos dedicamos más al ámbito periodístico o tal, para que la información es una noticia que te cuento, sino la gestión de información, de datos de información. Entonces, efectivamente ha habido muchas cosas que se han trabajado desde ese ámbito que no son totalmente trasladables a este otro, pero sí que son útiles para organizar, detectar, ¿no?, cómo organizar la mucha información que tenemos disponible, presentarla de una manera que sea inteligible y demás, ¿no? Entonces, algunas de esas referencias que dices que había antes tenían mucho origen en eso, en la biblioteconomía, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, me encanta la pregunta sobre las bibliotecas porque en muchísimos países en Europa, en algunos en España también, en algunos casos en España también, pero en Europa en muchísimos se utilizan las bibliotecas, los centros cívicos como un centro clave en las campañas contra la desinformación o campañas de alfabetización mediática, entendiendo que es un entorno donde ya per se el que va a una biblioteca ya va como buscando una cierta formación, ¿no? Tiene unas... Sí, de algún tipo, ¿no? Entonces, hay programas muy chulos en Estados Unidos, algunos, y en Europa también, que se apoyan específicamente en bibliotecas municipales, y en los bibliotecarios, en las bibliotecarias como agentes de cambio, tal. Entonces, en España yo no conozco ninguno, probablemente los haya, conozco acciones que se han hecho en bibliotecas, pero no conozco ninguno, pero sí en otros países europeos, y me parece que que sería la bomba. No sé si, hay algunas ciudades donde la red de bibliotecas es más potente que en otras, y quizá por esas se podría empezar antes, pero creo que ahí hay una gran oportunidad. Bueno, no sé si en la Rey Juan Carlos hacéis alguna cosa con bibliotecas o eran centros... Sí, hacemos muchas iniciativas, pero es más... Usar la biblioteca como espacio. Claro, bueno, usar la biblioteca como espacio, también integrar al personal de la biblioteca en iniciativas. Okay. Sí, porque también es una forma de acercar, ¿no? Conozcan ese espacio, que vean los recursos que se ofrece también prensa, claro. Por eso, entonces también eso, porque muchas veces en las bibliotecas están los periódicos y las revistas, y mucha gente que no compra el periódico todos los días, oye, pues voy de un paseo, sobre todo personas mayores, me paseo y me voy por aquí y leo el periódico aquí, ¿no? Entonces tener a los bibliotecarios y a las bibliotecarias a tu lado para ayudarte, y para ayudarte en este ejercicio también es súper interesante, o sea que ahí hay una... Yo conozco un poquito más el caso de la Universidad de Alcalá, que tienen programas, o sea, tú puedes hacerte un curso fuera de lo que es tu carrera. Creo que está dirigido sobre todo más a investigadores, pero que consiste en eso, o sea, localizar información, pero también valorarla. O sea, que yo creo que ahí un poco sí que enlaza. Luego, te quería preguntar otra cosa, no sé si tenemos tiempo. Has hablado del pensamiento crítico que lleva tiempo. Vosotros tenéis ya una idea de cómo atacar eso, ¿no? Porque obviamente el tiempo ahora mismo es algo que nadie dedica a nada. La idea es muy sencilla, no hay manera de hacer menor ese tiempo. O sea, es más. Sí, digo, o sea, entonces creo que hay que poner... hay que poner en valor, si hay algo que nos hace realmente humanos es pensar. Entonces, si queremos convivir con la inteligencia artificial con éxito, o pensamos o cedemos a la inteligencia artificial la capacidad de pensar, o estamos apañados. ¿No? Entonces creo que la cosa es cómo hacerlo atractivo, ¿no? Y cómo... Porque yo estoy convencida. Sí. Y nosotros también. Sí. Entonces, bueno, ese es un buen proyecto de trabajo conjunto probablemente, pero efectivamente... Sí, gracias. Precisamente podría engancharse por aquí lo que yo quería comentar. Bueno, en primer lugar era felicitarte por la presentación que nos has hecho, porque nos has mostrado un panorama muy completo desde el punto de vista académico de cómo está
el asunto. Y luego también quería agradecerte lo del optimismo, ¿no? Porque yo soy pesimista por naturaleza, o sea que estoy en el lado contrario, y agradezco siempre mucho encontrarme a gente que está en el otro lado. Tuve hace poco una discusión muy instructiva con el profesor Ramón Salaverría, al que tengo gran cariño y que le mando un abrazo de tu parte, que también es un optimista, porque claro, lo que estamos viendo es que avanzamos casi hacia el lado contrario. O sea, ahora mismo hay una pelea, por llamarlo de alguna manera, en Twitter, sobre la ceremonia que hubo ayer de la selección española, sobre si ha sido una ceremonia rancia, progresista, de derechas. Bueno, hay una pelea ahora mismo brutal, ¿no? Y una pelea en la que hay algunos actores que quieren hacer ver, oye, que ha faltado posiblemente profesionales de la comunicación en esa ceremonia, y cómo hay un montón de respuestas a esto diciendo que eso de la comunicación, bueno, eso no importa, que sabemos que eso ha pasado siempre, ¿no? Como ese desprecio a la comunicación, ¿no? Y tal vez estaría ahí un poco en el fondo, porque quien se interese por esto es alguien que se tiene que interesar y valorar la comunicación. Y me da la impresión de que estamos fallando, porque veo, ya te digo, lo más reciente es cada vez peor, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ser optimista, de verdad? Sé que es muy difícil que conte, pero no sé, dame alguna pista. Mira, te la doy. La primera es, X no es el mundo real. Ya. Eso para empezar. O sea, digo que efectivamente, y eso ya lo hemos aprendido en los últimos años, ¿no? O sea, que uno, efectivamente, tú estás 10 minutos ahí y sales pensando que... Y luego vas a la tienda y nadie habla de eso. O sea, digo vamos... O sea, digo y que en realidad es un entorno donde académicos y periodistas discuten, bueno, y también asesores de políticos o políticos. Digo, ya está, no sé, hay un grupo concreto el que tiene... No sé, y ya, ¿no? Pero no es el mundo real. Entonces... Efectivamente, entonces, eso por un lado, o sea que no. Por otro lado, creo que es mejor tener esa conversación que no tenerla. O sea, digo, creo que es bueno que estas cosas salgan o sea, de oye, nos gusta, no nos gusta, creemos que es importante, creemos que en este caso los jugadores de la selección nacional tienen un papel que puede influir en otros y por lo tanto lo que hagan, me guste o no me guste, porque yo puedo estar a favor, otro puede estar en contra. Creo que son conversaciones, discusiones que es mejor tenerlas que no tengan lugar, ¿vale? Pero luego, en lo que estoy totalmente de acuerdo es en la importancia por un lado de la comunicación y por otro lado del buen periodismo, o sea, por distinguir las dos cosas. O sea, la comunicación como una herramienta estratégica, también como una capacidad humana, pero en este caso una herramienta estratégica, y hay que saber que todo comunica, que tienes que hacerlo de una manera profesional, que no se lo puedes dejar a cualquiera, que no es una cosa que haga alguien que pasaba por aquí, que tiene 3 horas libres y ya va a hacer esto, no. O sea, tienes que tener cuidado, las cosas que haces, dónde las haces, cómo las haces, la música que pones, lo que cantas, lo que bailas, todo está trasladando una imagen y eres responsable de esa imagen. Entonces, eso me parece que eso requiere una mente que tenga la comunicación como una capacidad estratégica en la cabeza, ¿no? O sea, sin duda, en eso estoy de acuerdo, y creo que esto es algo que quienes nos dedicamos a la comunicación no tenemos que cansarnos de decirlo. O sea, digo, la comunicación no la puede hacer cualquiera. No la puede hacer cualquiera, lo siento. O sea, no, y ¿tenemos que actualizar los programas en las facultades de comunicación? Seguro. ¿Tenemos que ser más incisivos? Seguro. Pero no cualquiera puede dedicarse a la comunicación. O sea, porque hablamos de cosas muy serias, que luego la gente se las cree. O sea, y la gente ve las cosas y se cree y conforma universos mentales en su cabeza que le llevan a votar a determinados partidos o a no participar en determinadas cosas o tal. Es un poco la discusión que estaba sobre la ceremonia de ayer. Sí. Han dejado todo en manos de Morata, de los propios jugadores. Si hubiera una persona, alguien experto en comunicación, un guión en esa puesta en escena, etcétera. Sí, no, y probablemente es esto, o sea, digo, porque efectivamente los futbolistas son excelentes futbolistas, excelentes. Excelente que decía, imagínese usted que mandamos a 11 comunicadores o 11 showman a jugar. Pues efectivamente, creo que no hubiéramos llegado no hubiéramos sido ni seleccionados, ¿no?, para participar en la Eurocopa. Pero efectivamente es así, o sea, a cada uno lo suyo, ¿no? O sea, no, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ahora ya sí.